Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos del sistema operativo, porque por ahí todos usamos sistema operativo, pero no tenemos claro qué es. Bueno, un sistema operativo es en realidad un software o un conjunto de software, porque generalmente está integrado por varios elementos, que dice proporciona acá un acceso sencillo y seguro al hardware. Esa es una definición clásica en la cual da a entender que el sistema operativo es algo como que está por arriba del hardware y le oculta al usuario los detalles de la complejidad del hardware, justamente. Y a veces dando la ilusión de existencia de recursos ilimitados o abundantes. Esto es una idea, por ejemplo, de que el sistema operativo puede decir que tengo más RAM, más memoria RAM de la que pienso que realmente tengo. Existen ese tipo de temas que no los vamos a abordar nosotros en esta materia, pero bueno, se pueden presentar esas cuestiones. O, por ejemplo, como lo que están haciendo ustedes de virtualizar una máquina, está generando la idea de que existe una máquina con ese hardware, con esas cuestiones, lo cual no es cierto. Otra visión, otra visión diferente es decir que es un intermediario entre el usuario y el hardware. Es otra visión que es en realidad distinta, porque mientras que uno se refiere al sistema operativo como un administrador de qué? De los recursos, el otro es una especie de capa que está entre medio del usuario y del hardware. De forma tal que lo que deja claro esta definición es que nosotros no usamos el hardware. De hecho, decimos que usamos el sistema operativo, pero tampoco usamos realmente el sistema operativo. Usamos algún componente del sistema operativo. Eso, a medida que vayamos profundizando, vamos a ir detallando. Y lo tercero que lo agregué acá, porque justamente por ahí no suele aparecer en muchos textos, es que no necesariamente es un programa, sino es un conjunto de programas. Y bueno, ese conjunto de programas hace muchas cosas. Por ejemplo, permitir y facilitar el uso de la computadora. Puede brindar servicios, por ejemplo, el hecho de tener una cola de impresión, donde yo puedo mandar trabajos a imprimir y se desocupa, no tengo que estar esperando que la impresora los imprima. También es porque hay justamente una gestión del sistema operativo, se llama Spooler, que lo que hace es tomar todos esos trabajos de impresión, encolarlos y a medida que la impresora los va imprimiendo, los va enviando. Entonces me da la idea de que tengo una impresora en la cual puedo imprimir una enorme cantidad de trabajos. Y aparte de eso suele implementar, pero estos son ideas, no necesariamente se logra, eficiencia, seguridad y equidad. Todos sabemos que sistemas operativos han tenido gran bugs, con problemas graves, bueno, pero esa no es la intención. La intención es hacer un sistema operativo seguro, eficiente y equitativo. Equitativo y eficiente, ese es un tema que no vamos a explorar tampoco, pero son conceptos distintos. ¿Está bien? Porque la eficiencia busca que la tarea se haga, sin importar cómo. Y la equidad busca que se puedan repartir los recursos de forma que todos tengan la impresión, porque estamos en un sistema operativo general multiusuario. Entonces, por ejemplo, si hay muchos usuarios conectados a ese sistema, la equidad es más importante. ¿eh? Un ejemplo importante de equidad, los servidores. Imagínense si los servidores fueran eficientes, pero no fueran equitativos, y bueno, a una página web que es muy compleja le dan todos los recursos y a la otra pobre no le dan nada. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de todos los que acceden a ese servidor? ¿Está bien? Sería una cosa inconsistente, ¿no? Entonces, bueno, equidad y eficiencia son dos cosas diferentes. Bueno, funciones básicas de los sistemas operativos. Nosotros vamos a ver las fundamentalmente tres de ellas, muy poquito sobre la administración de memoria, administración de recursos. Vamos a ver algunas cuestiones relativas a algunos temas de hardware o manipular algunos elementos que son muy importantes, como el disco rígido, el disco de almacenamiento. La administración de tareas, que es muy importante, ya expliqué lo que era una tarea. La tarea o procesos son cosas diferentes a un programa. Un programa era como una entidad que estaba en el dispositivo de almacenamiento y uno lo traía a la memoria donde se ejecutaba y entonces ahí tenía un estado. Entonces estado más programa es lo que llamamos proceso. Bueno, y los sistemas operativos administran esencialmente procesos. Tienen muchos procesos. Y controlan
cuáles tienen acceso a la CPU, por cuánto tiempo acceden a la CPU, etcétera, etcétera. No sé si vamos a ver ese nivel de granularidad, vamos a tratar de entender algo. Algunos conceptos de administración de memoria muy básicos veremos. Y la administración de archivos va a ser un tema importante. Vamos a ver cómo administramos el dispositivo de almacenamiento y bueno, cómo se manejan particularmente en Linux. Aunque me hace pensar cuestiones que estoy viendo en general en la carrera, que en el futuro no sería mala idea empezar a incorporar algunos temas de Windows también. Uno asume que ustedes muchas cosas de Windows las manejan y parece que no será así. Bueno, un poco de la historia. Recuerden más o menos, o bueno, verán en otras materias, bueno, alguna vez ya lo habrán mencionado, que bueno, las computadoras aparecen, está bien, entre la década del 40 y el 50, y bueno, cómo eran las primeras máquinas, que eran esencialmente electromecánicas, y después evolucionaron con la válvula, vieron todo eso de la generación de vacío, transistor, etcétera, etcétera. Esos cambios en el hardware, obviamente, tuvieron que estar acompañados por cambios importantes en el software. ¿Está bien? Entonces, los primeros sistemas no tenían, eran cargadores, se llamaban, ¿no? Eso es algo que todavía existe en algunos sistemas modernos, porque los sistemas embebidos tienen un cargador. Ustedes lo van a ver en inglés, si me lo van a decir, el bootloader, o el loader, le llaman algunos. Es una porción de código generalmente hoy escrita en assembler del procesador, pero puede estar escrita en un lenguaje de alto nivel como C, porque se adecua bien para esas tareas. Y específicamente se encarga de encender el sistema, preparar un poquito las cosas y cargar algún programa. ¿Por qué? Porque los sistemas embebidos suelen no usar sistema operativo. Hay sistemas embebidos que usan sistema operativo. Existen las dos cosas. Generalmente los sistemas operativos de sistemas embebidos no son necesariamente similares a los sistemas operativos de escritorio o a sistemas operativos que están orientados a servidor. En esos sistemas, básicamente lo que se cargaban eran programas y los dos primeros programas que fueron muy importantes y subsisten hasta hoy, está bien, es Fortran. Todavía hoy se programa en Fortran, en el mundo particularmente de la computación científica. Se sigue programando en Fortran. Fíjense, Fortran aparece en la década del 50 y se sigue usando hoy. Y si bien hoy no hay nuevos programadores COBOL, COBOL se usó mucho en el campo de aplicaciones comerciales, hay miles, millones, me atrevería a decir, miles de millones de sistemas complejos, sobre todo en el campo financiero, hecho en COBOL. Para que usted tenga una idea, en el año 2000, el 90% de la banca europea, los sistemas estaban en COBOL. El 90% de la banca europea. Eso es un ejemplo de la importancia. Bueno, en la década del 60 empiezan a aparecer los sistemas por lotes, o sea, donde se van ejecutando un tema tras del otro, y esto surge la necesidad de empezar a hablar de multiprogramación, que es meter varios software a la vez en la memoria, aunque no todos ellos se ejecutan a la vez, ¿no? Sino que están multiprogramados. Y aparecen dos esfuerzos muy importantes, que son el CTSS, la primera idea del sistema operativo, y luego IBM desarrolla lo que es el estándar de sistema operativo de mainframe. Todavía al día de hoy, los mainframe actuales se programan con las mismas ideas del OS 360. ¿También? Si uno tiene que estudiar inclusive mainframe, que uno dice, profe, pero ¿qué importancia tengo que estudiar mainframe? Muchísima, hay mucho trabajo en mainframe. Cuando fue el inicio en abril del año pasado de la pandemia, IBM hizo un llamado mundial y había puestos que da calambre con muy buenos sueldos, pero muy buenos sueldos, estamos hablando de más de $5.000 al mes, es un muy buen sueldo, afuera, y orientado en todo el mundo, el llamado era global, para hacer mantenimientos de mainframe porque no alcanzaban las necesidades, y aparte IBM está vendiendo más mainframe que nunca ahora.
utiliza otro sistema operativo, pero hereda muchas de estas características, se llama ZOS. Pero ZOS hereda mucho de OS 360. Entonces es un tema interesantísimo. OS 360 no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con Unix. Así que cuando uno sabe sistema operativo de mainframe, haber trabajado con Linux o ese tipo de cosas no le sirve de nada. Lamentablemente. O sea, son muy diferentes. Es una arquitectura de sistema operativo muy diferente. Bien. Bueno, luego aparecen los sistemas de tiempo compartido. Los sistemas de tiempo compartido es la idea de que el hardware es muy costoso en esa época, las computadoras valían millones de dólares, entonces empieza a surgir la idea de que como los procesadores son más potentes y queremos tenerlo utilizado todo el tiempo, brindar servicios. Entonces empiezan a conectarse muchas terminales y ese tipo de cosas y ahí descubren que, bueno, hay que justamente atender a todas estas terminales, en lo del tema del sistema de tiempo compartido, hay que ejecutar o darle ilusión a un procesador muy complejo, aunque sea un solo procesador, ejecuta porciones de código, una consecutiva tras de la otra, dando la ilusión de que todo el código se está ejecutando a la vez. Y se desarrolla Multics, ¿está bien? Que luego le cambiaron el nombre. Multics fue un fracaso porque la General Electric había avalado el diseño y no tuvo suerte. Y entonces los desarrolladores, que era Thomson y Cunningham, decidieron cambiar el nombre a Unix. Unix. Y no sé cómo vino la historia, no sé bien claro cómo desapareció la C y la S, era muy feo de pronunciar y le cambiaron el Unix, UNICS, lo pasaron a una X, le llamaron Unix. Está bien. En paralelo, IBM desarrolla una nueva versión del OS 360 llamada BMS y aparecen otros sistemas operativos que empiezan a ser en la década del final del 70 y principios de los 80, aparecen muchos desarrollos basados en procesadores pequeñitos, 8 bits, y se desarrolla CPM. CPM se convierte en un sistema operativo, un estándar muy importante, por eso lo menciono. Gary Kildall es el desarrollador. Ese es el sistema operativo que a lo mejor hoy, digo, esos if que no se dieron, estaríamos todos utilizando, pero un joven, ignoto en esa época, que había abandonado la universidad en sus primeros años porque no cursó casi nada, está bien, que venía de familia, de apellido, eso es cierto, porque se llamaba Bill William no sé cuánto tercero, Gate tercero. Tenía una empresa que desarrollaba un compilador de software para la industria llamado Basic, MS Basic, ¿está bien? Que era bastante malo, por cierto, pero que tenía una porción de mercado interesante y consiguió, fíjense que ahí está en paralelo, consiguió MS2 y CPM, consiguió una audiencia con el equipo de IBM que iba a lanzar la primera PC IBM, que en realidad, como IBM era una empresa tan poderosa y tan grande, no le prestaba atención al desarrollo, al diseño, y no patentó nada de la BIOS, ni nada, absolutamente no patentó nada de nada. Y cuando hizo el acuerdo con Bill Gates, que nunca se entiende por qué lo hizo con Bill Gates y no con Gary Kildall, entonces en vez de heredar CPM, heredó MS2. El señor, que no sé si era buen programador, pero sí es un genio como empresario, se dio cuenta de que el sistema operativo que tenía que darle a IBM podía ser un gancho muy interesante y lo llamó PC2, no MS2, PC2. Es una pavada, ¿no te parece increíble? Pero la IBM salió con el PC2. Cuando la IBM se volvió un estándar, los asiáticos lo clonaron y crearon las PC compatibles, todo lo que ustedes conocen. Crearon las PC compatibles. ¿Y qué pasó? Como el contrato con IBM decía que era PC2, Microsoft le cambió el nombre PC a MS y le vendió el OS a todos los asiáticos y a todas las empresas del mundo que quisieran usar el MS-OS, sin tener en cuenta ninguna relación comercial con IBM. IBM, cuando se entera de esto, estalla en ira realmente, comercial, económica y todo tipo, y decide desarrollar un sistema operativo de cero, totalmente con recursos de IBM, que iba a ser la octava maravilla del mundo, la octava maravilla del mundo,
Fíjense en que en paralelo, mientras aparece allí, todo esto empieza, fíjense, todo eso empieza en el 80, ¿no? Qué cosa increíble. Esta revolución que termina en donde estamos hoy, parados. En paralelo, otro joven también se asocia con un técnico que se llamaba Wozniak, este joven ignoto que tampoco sabía nada de computación. Se llamaba, porque se murió, Steve Jobs, y decidieron formar una empresa conjunta que se llamaba Apple Computer y lanzaron una serie de pequeñas computadoras personales y desarrollaron un sistema operativo este, muy básico que fue reescrito luego, más adelante, formando el Mac OS. Y es larga la historia. Estaría bueno si les pongo ahí un video muy lindo, les podría poner sobre cómo muestra el propio Steve Jobs, dice que las ideas de la interfase visual gráfica, o sea, el primer sistema operativo con interfase visual y gráfica a nivel mundial masivo es el Mac OS, pero en realidad no es así. En realidad, él esto se lo roba a otra empresa. Así de corta, se lo roba a otra empresa. Que no tenía la menor intención de desarrollar el tema porque le parecía que era inútil. Esa empresa nunca pasó a ser importante en el mundo de la computación, se llama Xerox, ¿está bien? Ellos habían desarrollado una máquina tan increíble, tan extraordinaria, y en el documental, que les voy a poner el enlace, y que todavía está porque siempre le dan de baja, yo tengo mi propia copia local porque es precioso ese documental, él mismo dice, yo no me di cuenta que estaba adelante porque en Xerox se llamaba XPARC, era un centro de investigación de Xerox había reunido a los científicos más importantes del mundo de la computación queriendo emular el proyecto Manhattan, que fue cuando reunieron los físicos más importantes para hacer la bomba atómica, ¿no? Entonces ellos dijeron, vamos a reunir a la gente más brillante para hacer la computadora del futuro. Hicieron la computadora del futuro. Nada más que nadie lo entendió. Así que fíjense en el problema grave que es vos podés hacer algo súper extraordinario, hiper maravilloso, pero si no lo sabes vender, vas a fracasar. Y él, por una cuestión de contratos con Xerox, porque Xerox vendía las Apple II, se llamaban, él pidió exclusivamente poder entrar a ese laboratorio no entraba nadie, nada más que los científicos, y lo entró con dos ingenieros para llevarse todo lo que podía, y él dice, yo de ahí me robé. Lo dice él, ¿no? El ratón, la interfase visual, y no me acuerdo qué otra cosa, y dice, y si yo me hubiese dado cuenta, me robaba el internet, porque ellos estaban diseñando las bases de lo que después fue la comunicación Ethernet. También estaban haciendo eso. Todo estaba haciéndose ahí, en XPARC. Después todos esos científicos se fueron y formaron empresas famosas, que ustedes hoy las conocen como Adobe, ¿está bien? De ahí salieron los fundadores de Adobe. De ahí salió, bueno, Engelbart, que diseñó el ratón. De ahí salió muchas cosas. El PostScript lo inventaron ahí, en ese laboratorio. Pero bueno, Adobe después se lo llevó. Este, y es lo que ustedes conocen hoy como PDF. Es un lenguaje de programación realmente el PDF. Aunque ustedes no lo crean, pero está encapsulado en un binario. Pero se puede ver. Yo en una época programé en PostScript, porque trabajé en una corporación europea donde trabajamos con PostScript y estuve con tema de PostScript. Es un lenguaje espantoso, es un lenguaje stack, una cosa rarísima. Nunca en mi vida había un lenguaje stack y el único lenguaje de stack que llegué a conocer es el PostScript. Sé que hay unos pocos lenguajes de programación de stack, son muy raros. El PostScript es uno de ellos. Pero la gente de Adobe ¿Qué es ese tipo de lenguaje de programación, profe? ¿Cómo se llama? es un lenguaje de stack, se le llaman. Son lenguajes donde vos las sentencias y desapilás. ¿Saben en realidad porque es muy duro, pero saben que es un lenguaje de stack en LaTeX. Nada más que el LaTeX en realidad el LaTeX no es exactamente un lenguaje de stack, está muy facilitado, pero el LaTeX está montado arriba de un lenguaje. El LaTeX en realidad es una simplificación de TeX. El lenguaje original se llama TeX. Y el lenguaje TeX es un lenguaje de, de stack. Y se dice stack es lo mismo que pila, como la pila de libros, porque vos arrojás las sentencias una atrás de la otra y vas ejecutando en el sentido en que las apilaste. Después la tenés que. O sea que si vos la última sentencia que pusiste es la primera que vas a analizar, ¿entendés? Es complejo de explicar y nos vamos del tema de hoy, de la charla. Pero es para que sepan que existen, inclusive paradigmas de programación que no los van a ver ni siquiera en ninguna carrera y que hoy no están muy
muy, muy utilizados. Hay muy pocas personas que se dediquen a estudiar lenguajes de stack y sus aplicaciones. ¿Está bien? macOS, la versión de macOS X es increíble. Incorporó la resolución de PostScript nativa dentro de una parte del sistema operativo. Eso fue una cosa visionaria que por eso le da algunas ventajas técnicas todavía a Mac al día de hoy, impresionantes, ¿no? O sea, Mac fue muy bueno afanando cosas. Bueno, ya les voy a mostrar cómo hay una gran mentira perpetuada por una película que se llama algo, no sé, que es la vida de una muy mala película. A mí me gustó la película porque está buena como está planteada, pero están tergiversado muchas cosas, donde da a entender que dice que Bill Gates le copió todo a Mac. No, mentira. ¿No fue Realmente antes Mac? Mac no, ¿No fue antes Gates que Mac? no, mira el gráfico. Mira el Ahí- gráfico. no, Mira el gráfico. sí, sí, pero está un poquito más arriba. Por eso, mira el gráfico. Mac está antes. ¿Ok? Mac está antes. Pero Windows no le copió a Mac. Y Mac Pero ya nace. MS-DOS no era el de Bill Gates. Sí, pero no era gráfico. Era totalmente consola. Ah, se habla de cuando se lo lleva a gráfico. Sí, esa es la gran. Es que Mac nació como gráfico, Mac no tuvo una versión de consola. El Mac OS es un sistema operativo gráfico de entrada. Y esa idea se la robó a Xerox, que había diseñado una máquina totalmente gráfica. En un lenguaje de programación funcional, fíjense, en un lenguaje de programación funcional. Habían hecho los desarrollos en Lisp, lo habían hecho. Un lenguaje funcional en esa época. Por supuesto que no anduvo ni para adelante ni para atrás. Los lenguajes funcionales en esa época tenían muy malos compiladores. Recién los lenguajes funcionales empezaron a ser de interés científico otra vez en el 2000 y pico. También ustedes van a ver dos en la carrera. Van a ver ML y van a ver Haskell, creo. Bueno, no, lo que quiero ir a la idea que IBM se enojó mucho por esto y desarrolló OS2. Y OS2 tenía una interfaz gráfica muy potente. Bueno, el diseño de Windows está inspirado en OS2, no en macOS. Se bien? enoja porque Gates le robó el sistema. Porque realmente como la gente de IBM no tenía tanto conocimiento en el principio, lo invitaron a Microsoft a colaborar en el desarrollo de S2. Y mientras estaban terminando S2, sin que supieran nada, Microsoft lanzó Windows. Pero MS-DOS no es lo que... esto es lo que entendí. Que Sí, lanza Bill Gates después de que lo contrata IBM. sí, pero con IBM lanza como PC2 y luego se corta solo y le vende el MS2 a todo el planeta, a todas las máquinas que clonaron IBM. El sistema operativo S2 iba a correr en una máquina que no era una PC compatible, era una máquina diseñada porque IBM mismo pretendía destruir las PC. Estaba enfurecido de que los asiáticos le habían copiado los diseños porque los tontos no habían patentado la BIOS. Pero además Gates también se los vende. Y si no, los asiáticos no hubiesen podido tener una máquina viable. Es un Pero entonces, negocio, es un negocio redondo. ¿por qué siguieron trabajando con Gates después de eso? Porque el conocimiento del ámbito de software de IBM en el campo de las PC era muy limitado. No O sea tuvieron, que no tuvieron era otra. como un CPM, mal necesario. CPM, CPM funde, CPM quiebra. Ahí donde vos ves la línea determinada, ahí CPM desaparece. Gary Kildall, Digital Research quiebra, presenta la quiebra y básicamente MS-DOS queda como el rey de todo, porque después Unix era un mundo aparte. En esa época Unix era para el elite, no lo usaba nadie, estaban solamente en la universidad, era todo científico. O sea, va a tener que pasar tiempo para que aparezca Linux, ¿no? Y ¿Y, baje el Unix a las masas. ¿Y quién termina de desarrollar entonces el OS2? IBM. ¿No había quebrado? No, Digital quebró. IBM va a quebrar. IBM es inmensa, es una de las empresas más grandes que subsiste desde el inicio de la computación hasta hoy. IBM hoy está vivita y coleando. Ah, CPM no es IBM. No, CPM es un sistema operativo de Digital Research. Ah, Digital Research. Entonces había notado algo mal. Sí. MS, sí.
De todas maneras, esto es todo historia, lo podés investigar. Este cuadro resume toda la historia, vos la podés investigar por tu cuenta, vas a encontrar miles de... Hoy la forma más buena de estudiar historia es buscar documentales, porque los libros, hay pocos buenos libros de historia de la computación. Y hay libros que son impresionantes, por ejemplo. Hay un libro reciente que fue un escándalo mundial, donde muestran cómo una subsidiaria de IBM, que en realidad era IBM, ayuda a Adolfo Hitler a construir un software para rastrear judíos en un mainframe. ¿Está bien? Fíjate, cosas impresionantes, ¿no? Obviamente que IBM no le causó la menor gracia una cosa como esa. ¿Eh? Lo que es el poder de la computación usado para cosas que no se deben, ¿no? ¿Estamos? Pero bueno, ese es un tema muy importante en su momento, el tema de los censos. De hecho, eso es como se crea IBM. Pero a mí me gusta mucho la historia de la computación. Y la historia de IBM es fascinante, es muy fascinante. Porque IBM sale a partir del tema del desarrollo de un telar. De un telar, ¿viste? Para fabricar telas de lana, de hilo. ¿Está bien? Y la idea de que el telar se pudiera programar fue lo que le dio la idea a ellos de la tarjeta perforada. Es increíble. De hecho, la empresa original no era International Business Machine, sino era no sé cuánto Tabulator Machine, porque eran las máquinas tabuladores para hacer censos. Se dieron cuenta que con los mismos telares, cambiando un poco la mecánica, podían hacer el censo de Estados Unidos. El primer gran negocio de IBM es hacer el primer censo nacional de Estados Unidos. Es una cosa impresionante. Es maravillosa la historia de la computación. Bueno, está muy unida a la historia humana, ¿no? Y bueno, OS2 solamente funcionaba en las PCs estas especiales que había hecho IBM, con lo cual un desastre, así que desaparece rápidamente. Y Windows arrasa con todo. Windows, ¿por qué? Porque Microsoft tomó una decisión muy inteligente, que es el Windows. Ven que acá hay un Windows y hay otro Windows. Aparecen dos Windows diferentes. Este es Windows y Windows NT. Son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. El Windows que estaba acá era realmente una interfaz de usuario, no era un sistema operativo. Era una interfaz de usuario ¿de qué? Del MS-DOS. Sí, que decir que el Windows, hasta el Windows 98, pues estuvo el Windows 95, Windows 98, después aparece el Windows 2000, Windows XP, etcétera, todo lo demás, pero todo eso son Windows NT. El Windows, la estructura interna de Windows realmente era una interfase gráfica montada sobre el MS-DOS. ¿Está bien? O sea, no era realmente un sistema operativo propio. Era un parche arriba del sistema operativo de consola. Luego Microsoft escribe totalmente un kernel, o sea que la parte central del sistema operativo de cero, y hace el Windows NT, y eso es lo que ustedes hoy es el componente fundamental. Es más, si buscan adentro van a encontrar en algún lado escondido que dice Windows NT 6, si no me equivoco, el Windows 10. El Windows, me acuerdo del XP, era NT 5 punto y algo. No me acuerdo qué versiones. El primer Windows NT es el Windows NT 4, así se llama. No sé por qué no existió Windows NT 3 o Windows NT 2. El primer Windows NT fue el Windows NT 4.0, que yo lo llegué a usar. Fue un producto comercial y todo. De hecho, es el primer sistema operativo de Windows. Cumple con todas las ideas esenciales del sistema operativo. Windows, esto que está acá, no cumple bien con las ideas del sistema operativo. De MS-OS tampoco. Pero bueno, se le llama sistema operativo. De hecho, MS significa Microsoft, obviamente, y DOS significa Disk Operating System, pero realmente cuenta la historia, que eso nunca se pudo verificar porque Bill Gates hasta el día de hoy no se atreve a confirmarlo, y el tipo que dice que él hizo no tiene ningún papel para demostrarlo, que MS-OS ni siquiera lo programó Microsoft, realmente se lo compró a un pobre tipo a 2 mangos, y él le había puesto QDOS, y significaba Quick and Dirty Operating System. ¿Por qué le llamó así? Porque lo tuvo que hacer tan rápido porque Microsoft se le pidió que lo terminara en unos pocos meses. ¿Está bien? Pero el tipo ha dado mucha información técnica realmente que avala la tesis de que eso es cierto. El sistema operativo no lo diseñó ni siquiera Microsoft. Está como una leyenda urbana, no está como algo confirmado por la historia. Porque desgraciadamente Bill Gates no le dio un recibo por la compra del QDOS. Y Bill Gates en algún momento, cuando lo han presionado mucho, ha admitido que tuvo alguna relación comercial con el tipo pero
nunca quiso admitir que el MS-DOS no lo desarrolló Microsoft. ¿Está bien? Unix, en cambio, era una cosa muy elitista, que estaba en el campo universitario, seguía por su propio lado y tuvo dos vertientes porque en el año 80, en la década del 80, acá no lo puse, pero porque es bastante complejo, en la década del 80 un pequeño tema es que Multics se había desarrollado le dije, con la General Electric en conjunto con, eso es lo que no les conté, con la Bell AT&T Laboratories. ¿Está bien? Y la Bell, que hoy existe, de AT&T, ¿no? La famosa corporación de telefonía. El laboratorio Bell era otro monstruo, como el Spark que le conté. Ahí, por ejemplo, se inventó el transistor, para que tengan una idea. ¿No? Cosas terribles se hicieron ahí, extraordinario. Pero la diferencia es que el Spark había mucho científico de computación y en la Bell había muchos físicos. La Bell se ocupaba mucho más de la parte del fierrerío. Por eso no le habían prestado mucha atención al tema Unix. Pero Unix, ellos, algún oficial, alguien, tuvo la inteligencia que lo registró como marca de la TIT. Entonces, en la década del 80, se generan dos vertientes que se llama System 5 y BSD. BSD es la Berkeley, que toma Unix para enseñar en la universidad, cursos de sistema operativo, para enseñar con el código, porque estaba el código fuente circulando el Unix en las universidades, eso era impresionante. Y todavía no existía la idea de open source. ¿eh? Estaba el código circulando simplemente porque los dos científicos habían trabajado en Unix, como la AT&T no lo quería, los mandó a pasear y los tipos eran facultativos, dijo, bueno, nos llevamos los tapes y le damos el código a todos los amigos nuestros de todas las universidades, y empezaron a repartir, ¿no? Entre las distintas supercomputadoras que había, computadoras grandes, los PDP. La primera máquina que el Unix corrió fue la PDP-11. Y bueno, y era como una comunidad y todo lo demás, hasta que apareció un buen día y le dijo a la AT&T, no, señores, ahora todos tienen que pensar para plata, porque Unix es marca registrada de la AT&T. Automáticamente todas las universidades que estaban usando el código Unix lo sacaron de la currícula y volvieron a enseñar sistemas operativos con teoría abstracta. Y la Berkeley tomó una decisión muy, muy, muy fuerte, que es armar bajo las mismas ideas de Unix todo un sistema operativo totalmente clon de Unix, pero que no se llamara Unix, sino se llamaba BSD. BSD es de Berkeley School Development. Entonces, nacen dos vertientes de Unix, que es la vertiente de TIT, que existe en 5, se le dice, el Linux es un descendiente de eso, y la versión BSD. Y hoy sobreviven las dos, porque Linux existe en 5 y BSD es BSD. Yo uso, en mi casa uso FreeBSD, que es uno de los BSD que hay. Hay OpenBSD, FreeBSD y NetBSD. Esos son los tres BSD que hay. No sé si hay otros BSD dando vuelta, creo que no. Esos son los tres BSD que quedaron hoy. Y el OpenBSD se utiliza en proyectos muy particulares porque es un sistema operativo muy hardening, se dice. Hardening quiere decir que está muy centrado en la seguridad, es muy duro de usar. Y FreeBSD es muy interesante. Para que ustedes hagan una idea, todos los servidores de Netflix están sobre FreeBSD. FreeBSD se usa mucho. Tiene algunas ventajas estratégicas. Mucho del código que se compila para Linux se puede compilar para FreeBSD y viceversa. El problema es que FreeBSD hay cosas que rechaza el Linux muy grotescamente. Por ejemplo, el systemd. Systemd, que es un tema que en Linux ocasionó un problema muy grave. El propio Linus Torvald dijo en un momento que systemd era el diablo. Es un demonio especial. Systemd es un demonio que corre dentro de Linux. La versión de Linux que yo le hice montar no utiliza, creo, systemd. Después nos vamos a fijar, creo que no. Hoy casi todos los Linux modernos utilizan systemd. Hay pocos Linux que no utilizan systemd. Por ejemplo, Arch puede no utilizar systemd, es optativo, pero Arch no es un Linux muy utilizado porque es muy duro. Manjaro usa systemd. Manjaro, Usa systemd. claro, sí, está basado en Arch, pero por eso Arch es optativo el systemd y todas las distribuciones basadas en Arch usan systemd. Porque Arch actualmente por default systemd te lo deja instalar. En cambio, Gentoo va en contra de systemd porque inventó algo propio, que no es tampoco initd, que es el que usa el Unix System 5. Se llama OpenRC.
que es bastante bueno también. Hubiese sido una buena alternativa no usar systemd. Uno se podría preguntar por qué systemd prosperó tanto. Bueno, pues systemd lo llevó Red Hat. Red Hat es muy importante en el mundo de Linux hoy, en el mundo comercial particularmente. Bueno, entonces le decía, en Unix se generaron dos vertientes, pero siempre permaneció muy aislado. Y una de esas vertientes, System 5, generó un sistema operativo pequeñito, bien armado, que se empezó a utilizar en la Universidad Europea, que se llamaba Minix. Y todavía existe hoy, Minix. Y se puede bajar, y se puede instalar y todo. Bueno, yo he tenido instalado Minix. ¿Qué pasó con Minix? Bueno, eso fue otra historia muy triste. El tipo que hizo Minix es Tannenbaum, que ustedes lo van a oír hablar, y si no lo vayan a hablar acá. Bueno, cuando yo les dé redes les voy a recomendar el libro. No sé si el profe que da redes le recomendó al Tannenbaum. Sí, ¿no? nos lo pasó. Bueno, Tannenbaum ha escrito libros de todo lo que se le ocurra. Ha ganado algo así como el premio más parecido al premio Nobel en enseñanza, porque ha escrito libros sobre lo que se le antoja en computación. De sistema operativo, de redes, de sistema distribuido, de montones de cosas, de hardware, de lo que se le ocurra. Bueno, y él, Tannenbaum, diseñó de cero un sistema operativo clon de Unix, pero cometió el error, él no lo sabía, de que Minix lo patentó la editorial que le publicaba los libros. O sea que Minix es patente de, no sé si era Kernighan o Thomson, una de las grandes. Una de estas monstruos, de las grandes publicadoras de libros de Planetaria. Con lo cual, cuando las universidades estaban todas usando Minix, porque había cualquier cantidad de universidades europeas usando Minix, estaban todas recontentas, le mandó una carta a esta empresa y le dijo, bueno, tienen que pagarnos tanta plata o comprar un libro por cada alumno que quiera utilizar el Minix. ¿Está bien? Porque ahí venía el código fuente de Minix en un CD adentro del libro. Profe, ¿Está bien? ¿esto en qué año fue? Y esto fue en el 80 y pico. 80 y pico. ¿Y qué pasa? Y apareció un niño rebelde, ¿ok? Que se llamaba Linus Torvald. Que había escuchado que otro tipo andaba en Estados Unidos jodiendo con una idea de crear un concepto, un modelo de licencia, que nosotros vamos a estudiar en la última unidad. La materia trata de eso, modelos de licencia. Un modelo de licencia que se llama GPL. Ese modelo de licencia que creó establece 4 grados de libertad, pero los establece jurídicamente, eso es lo importante. Porque una cosa es hablar al pedo, y otra cosa es establecer el derecho jurídico y luego eso implementarlo en la ley internacional, etcétera, etcétera. Ese modo de licenciamiento es lo que se llama free software, que no tiene nada que ver con open source, que es otro concepto. Por eso lo vamos a tratar de entender más adelante. Entonces, esta idea de free software es lo que le llamó la atención a Linus Torvald. Y Linus Torvald agarró el código de Minix, lo estudió, porque él había sido alumno en la Universidad Europea, donde se enseñaba sistema operativo con Minix, lo estudió y escribió un sistema operativo completo de cero, copiando, clonando a Minix, ¿está bien? Pero con la licencia GPL. Entonces, y lo agarró y lo lanzó en una red, que en ese momento era una red muy interesante, Usenet, una red muy, muy utilizada en su momento, que hoy se utiliza fundamentalmente para piratería, pero en su momento era una red muy importante de BBS, todo, estaban comunicados, y bueno, lo tiró y dijo, este es un sistema que se lo tiro a la comunidad para que jueguen, porque no, es un clon que no sirve para nada. Pero me puso así. Yo tenía una fotito, la saqué porque para no hacer tan largo este material. Bueno, y nadie pensó que realmente eso iba a ser lo que se convirtió, ¿no? O sea, la comunidad lo abrazó. Desgraciadamente, Stallman se quedó con las ganas porque él no le puso GNU Linux, sino lo llamó Linux simplemente. En realidad GNU Linux porque él utilizó todos los programas de Stallman, que es el GCC lo escribió Stallman, todas las herramientas, y él lo único que escribió fue el kernel. Pero todo el sistema operativo, todas las herramientas del sistema operativo las había escrito Stallman. Y esa es la razón por la cual Stallman y él se llevan muy mal. Porque Stallman también escribió un kernel, pero no lo llegó a usar nadie, se llama Hurt. Nadie le interesó, es un microkernel, es complejo, tiene una serie de cosas, etc. Y aparte,
Stallman tiene la característica de ser un fundamentalista en sus ideas, o sea, es una persona que es difícil discutir con él, y eso le ha generado, a partir de muchas cuestiones, problemas graves, como el año pasado, donde lo terminaron echando del MIT, donde era profesor emérito honorario, y renunció a la Free Software Foundation, que la creó él, renunció como presidente, y ahora hace pocos meses lo volvieron a recontratar y todo lo demás. Y no lo quiero quieren hablar echar de vuelta. lo quieren echar de vuelta. Y no quiero hablar del tema porque vamos a generar problemas, y el colegio tiene una política muy clara fijada sobre los temas de género. Él también tiene una política muy clara sobre las cuestiones de género, y como justamente habló de eso, un montón de mujeres le prendieron fuego vivo a pesar de todo lo que él hizo por la humanidad. ¿Ok? Profe, Sí. cuando nosotros elegimos el compilador en C nos aparece GNU CCC Sí. compiler y tiene que ver con esto, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. El compilador ese lo escribió él y va a seguir llamándose nombre. Sí, de la historia no lo van a poder borrar, por más que dijo lo que dijo sobre cuestiones de género que no son relevantes a esta clase. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces, con esto termina el tema de la historia. Me dediqué mucho a la historia porque me gusta mucho la historia. O sea, esto podría haber sido mucho más chico. Cuando yo edite la parte, posiblemente el audio de historia lo voy a poner como un optativo y ese tipo de cosas. Ahora se viene Bueno. lo lindo. ¿Eh? Ahora se viene lo bueno. Ahora se viene la parte técnica, exactamente. Que igual la resumimos mucho, ¿no? Bueno, entonces, una cosa importante es que entender que no todos los programas en el sistema operativo se ejecutan con igual jerarquía. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto que no se ejecuta con igual jerarquía? Bueno, las CPUs modernas, en realidad todas las CPU de las PCs, desde el inicio, empezaron a soportar más de un modo de operación. Esos dos modos se le llaman modo usuario, o también se le dice userland, ¿está bien? Y el modo supervisor o modo kernel. Estos son modos del procesador, ¿se entiende? No se Modos del confundan con el modo root del sudo. Exacto, sí, que eso genera, y muchos hacen eso. Está bien que lo dijiste, Juancho, porque O sea, lo del sudo, lo del tema del sudo del Linux, que seguro lo vieron si ya tiene instalado el coso, eso depende desde el usuario administrador y el usuario que no tiene permiso. Esto ya es otro tema. ahora estamos hablando primero, En- vamos a hablar de hardware. Esto es En hardware. Linux, ¿puede ser que esto sea lo mismo que en Linux el usuario y el superusuario? Por eso, No. es lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver. Ah, Eso, sí, No tiene el que root, ver con eso. claro, el Exacto. root de Linux es un tema de usuario, esto es un tema de CPU. Ah, ok, Este es un ok. tema de CPU que después va a tener impacto en el sistema operativo. Entonces, estábamos diciendo, hay dos modos de trabajo en la CPU. El modo usuario, modo userland, o el modo supervisor. ¿Qué diferencias tienen? Que el código máquina, o sea, ceros y unos, ¿no? Siempre los ceros y unos, que se ejecuta, no tiene la habilidad de acceder a todo el hardware. ¿Está bien? O no puede hacer referencia a memoria en forma directa. Hay determinadas cosas que no se le permite. Entonces, este código debe interactuar con una API, que esa API está escrita justamente en qué modo, en el modo supervisor. Y debido a esta protección, se produce lo que se llama un aislamiento. Ese aislamiento permite la recuperación de fallas. Por ejemplo, Windows no te contemplaba. Windows nació en procesadores que soportaban estos dos modos, pero Windows no contemplaba esto. Windows NT sí. ¿Está bien? Windows no. ¿Ok? ¿Estamos? En El Windows, código ejecutado es aislado. en Windows no había código, no había diferencia entre modo usuario y modo supervisor. En Windows todo era un solo nivel. Windows. Ok, En Windows, no Windows NT. ok. En Windows. O sea, y el de OS, obviamente. El de OS era igual. En el modo supervisor no hay limitaciones. O sea, el modo supervisor, el código máquina tiene acceso completo a la CPU. ¿Está bien? Ahí se ejecuta lo que decimos del sistema operativo. No todo el sistema operativo, se ejecuta el kernel. Por eso le llamamos kernel, porque se ejecuta en el modo supervisor, que por eso también al modo supervisor le llamamos kernel. ¿Está bien? ¿Se entiende? En realidad, el modo es modo supervisor o modo user.
Pero el modo user, userland, y el modo supervisor se le llama kernelland. ¿Por qué? Porque userland quiere decir la tierra del usuario. ¿Y kernelland qué quiere decir? La tierra del kernel. ¿Está bien? Profe, Mm. para agregar a la definición de supervisor, ¿me dirías bien qué es un kernel? Es una porción del sistema operativo que se ejecuta en ese espacio. ¿En qué espacio? En el modo supervisor. Ah, Ese modo ok. supervisor es un espacio, es una forma de trabajo de la CPU. Es un lugar de la memoria. Obviamente está en un lugar de la memoria, donde desde ese lugar de la memoria tiene el control absoluto, ¿no? ¿Mm? Se podría decir de manera media, sino más que como que lo que conecta el software con el hardware, ¿no? Lo que tiene el sistema operativo con el. Por ejemplo, Linux es un tipo de kernel. Es como una kernel, digo. Es que el kernel de Linux es un componente que lo podemos observar y todo. Es un componente el kernel. Claro, y por eso es que también se trabaja en Linux, porque al ser abierto puedes ver el código. Y ese componente se carga en el inicio, cuando la máquina entra a trabajar, y se carga en un espacio que es el modo supervisor. ¿Está bien? O sea, cuando la computadora prende, en ese momento, lo primero que hace es buscar un software de inicialización que es la BIOS. En la BIOS no hay modo supervisor o modo usuario. ¿Está bien? Porque la BIOS siempre se enciende en un modo especial que se llama modo real, no importa. Eso es muy técnico y está fuera de. No lo van a entender, hay que estudiar mucho de Intel. Lo primero que hace es hacer desaparecer, las BIOS modernas hacen desaparecer ese modo. ¿Está bien? Ese modo es para que uno pueda seguir ejecutando software muy viejo, aunque parezca mentira. Es un modo que está encerrado dentro de todos los procesadores Intel. Los procesadores compatibles con Intel como AMD, etc. Luego de que cambió de modo, que es el modo real, se llama. En realidad no es el modo real. El modo real es un modo intermedio, es el modo protegido. Luego que cambió de modo protegido. En el modo protegido es cuando aparecen estos modos especiales. En realidad el modo protegido, que es la próxima slide, me quería correr, es Intel tiene estos anillos. ¿Está bien? Que se llaman anillos de seguridad. Entonces, cada uno de estos anillos uno puede correr software. Linux corre totalmente el kernel en el anillo 0 y todo el resto del software corre en el anillo 3. ¿Ok? ¿Y En el cómo es? anillo 1 y 2 no corre un pomo en Linux. ¿Y en Windows? Windows creo que NT. utiliza. Ring Zero tiene, ¿eh? ¿Eh? Creo que también trabaja con Rings, no sé cuántos tiene. Sé que Ring Zero seguro. No, en Windows NT sí, seguro tiene los dos. Lo que creo que Windows se utiliza más de dos anillos, creo, no estoy seguro. El que sé que utilizaba todos los anillos era el OS2. ¿Está bien? No le sirvió de mucho. Así que no es importante. Lo importante es que realmente existan dos anillos. Uno de extrema libertad, que es el Ring 0, y otro que es el de absoluta restricción, que es el Ring 3. ¿Está bien? Yo creo que Windows aprovecha uno de los otros Ring, pero no estoy seguro. Sí sé seguro que utiliza el Ring 0 y el Ring 3 como este. Lo podés buscar, Juancho. Fíjate si hay alguna Ahí te referencia digo. que Windows utiliza el Ring 1 o el Ring 2 de Intel. Bueno, ¿qué son exactamente estos anillos? Es muy difícil. Tiene. No, me sale la misma foto que pusiste en el slide. Ajá, Así que imagino que será igual. ajá. Bueno, a lo mejor utiliza los 4 anillos Windows. Bueno, la cuestión es que lo que sí les quiero decir es que explicar qué son estos anillos es muy abstracto. ¿Por qué? Porque basta con decir que todo lo que se ejecuta acá, o sea, cuando el procesador está ejecutando acá, vamos a suponer que aparece una instrucción en assembler que le dice, esa instrucción en assembler le dice que quiere tocar un periférico, porque justo escribe un pedazo de ceros y unos que accesa un periférico. Automáticamente se puso un error. Se puso un error. Ese error se llama trap. Esto que está acá, trap. ¿Bien? Porque eso es un error malo, es una violación de seguridad. O en el RIN 3 no tenés por qué intentar acceder a ningún hardware. Pero vos podés escribir instrucciones que accedan al hardware. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Se va a producir una violación de seguridad
y el procesador va a saltar de la ejecución del programa, lo va a expulsar olímpicamente el procesador, le va a dar un cachetazo y va a entrar al kernel y le va a decir, el programa fulano de tal pidió usar tal cosa. Bueno, el kernel puede decir, lo asesina al programa. Va y lo quita de la memoria y lo tira a la basura. ¿Ok? O te da un mensaje, o no sé, el kernel toma una decisión. Pero lo que hace generalmente un trap es un mecanismo para cambiar de anillos. Entonces justamente acá dice, ¿cómo se puede pasar de un modo al otro? Bueno, mediante interrupciones software, que son los trap, las interrupt, hay unas interrupciones de software, estas son puestas por el programador, porque la otra pregunta es, bueno, pero si ahora tengo un programa y quiere acceder al hardware y no puede acceder al hardware, ¿a quién le tiene que pedir para acceder al Al hardware? kernel. Y el kernel no está acá, así que si quiere escribir al kernel se pudre todo. Entonces, ¿qué hace? Al anillo 2. Entra al anillo 0 con una interrupt, la interrupt 80, que no nos interesa qué es, pero es un mecanismo, es un conjunto de ceros y unos, que salta al kernel, pero salta al kernel no por maldad, salta al kernel porque le dijo, te estoy llamando, kernel. ¿Ok? Y el kernel espera en uno de sus registros, eso lo vamos a entender en sexto cuando veamos assembler y algo que se llama syscall, que es un mecanismo similar. En uno de sus registros le dice qué es lo que quiere hacer y el kernel, obviamente, bueno, si están los permisos, etcétera, nosotros no vamos a renegar en sexto con permisos, pero si están los permisos, etcétera, todo lo demás, lo hace. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces en cierta forma bordé las dos transparencias en una sola. Y la tercera, porque realmente el syscall era esto, ¿no? El mecanismo que te acabo de explicar, acá estaba graficado, me adelanté. Vos tenés un proceso de usuario, el proceso solicita un servicio es algo que quiere hacer, porque quiere escribir un archivo, porque quiere leer algo, porque lo que sea. Los procesos de usuario lo único que pueden hacer es cálculo. Cálculo, puedes poner variables, lo que sea, pero no pueden acceder al hardware, no pueden ver recursos, no pueden preguntar su seguridad, no pueden... Todo eso se lo tienen que preguntar a quién, al sistema operativo. Pero el sistema operativo está en dónde? En el kernel mode, no en el userland. Entonces, ¿cómo saltan? Con un trap. Cuando salta el trap, deja de ejecutarse el proceso de usuario y se ejecuta ¿qué cosa? El kernel. El kernel determina el servicio, ¿cuál es? A través de una tabla que se llama tabla de dispatch. Esa tabla de dispatch lo lleva a un código específico, que está ahora actualmente escrito en C, bueno, pero en una época se escribía, algunas de estas cosas se escribían en Assembler. Ahora se escribe todo en C, ¿ok? Y cuando termina, vuelve exactamente al mismo punto donde se había cortado, pero en la instrucción siguiente, ¿no? Porque si volviera a la misma instrucción, se genera este ciclo no interno, ¿no? Vuelve exactamente a la instrucción posterior. Entonces sigue ejecutando el proceso de usuario, hasta que necesite otra vez acceder al sistema operativo. Por eso que el acceso al sistema operativo tiene un costo. Costo de ejecución de todo este tiempo. ¿En cuánto tiempo tiene que ejecutarse todo esto? El mínimo posible. El sistema operativo está allí, pero el sistema operativo tiene que ser como un fantasma que solamente se lo usa cuando se necesita el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que toda la computadora esté usada en procesos de usuario. Si la computadora está usada en procesos del kernel, entonces gran sistema operativo, ¿no? ¿Qué me queda para mí? Entonces, profe, eso, o sea, esta situación solo pasa cuando, digamos, nuestro proceso requiere de un permiso que solo el kernel puede darnos. Sí, que eso pasa billones de veces por segundo. Pero Todos no los debería pasar pocas veces. No, pasa billones de veces por segundo, pero esos billones de veces por segundo el kernel lo resuelve en nanosegundos. Entonces lo solucionaron, digamos, haciéndolo rápido. No existen sistemas operativos lentos. Si tenés un sistema operativo lento, no es un sistema operativo, no sirve. Pero vos habías dicho que lo que más conviene es que se resuelva, o sea, que el usuario se mantenga dentro de la aplicación. Sí, es un tema de porcentajes, no sé qué te cuesta. Si el 99% del tiempo está ahí, está perfecto. No importa que sea un billón de veces y al 1%. Claro. Lo que te importa es que la mayoría del tiempo está en proceso de usuario. Los tiempos de usuario son de segundos, minutos, horas. ¿Está bien? Ujú. O sea, a lo mejor por cada hora de proceso de usuario, por decir un ejemplo, y tener un par de segundos de kernel, de las billones y billones de cosas que hace el kernel. Claro, pero en tiempo es poco.
Cuando empieza a ser mucho es cuando vos te quejás que están las cosas trabadas, que nada funciona. Que eso en realidad es una situación en la que puede llegar el kernel que se llama deadlock. ¿Mm? O sea, los kernel nunca tienen que quedarse mucho tiempo adentro, pero pueden a veces quedarse adentro. Y por Cuando ese ejemplo, tiempo se expande, se sí, termina, se te termina la interactividad. Entonces vos ves toda la máquina parada. si nosotros ponele ahora, Sí. o qué acción del día a día, por ejemplo, en una computadora requiere un permiso del kernel. Absolutamente todo lo que hagas en una computadora requiere todo del kernel. Cuando vos querés ejecutar un programa, lo primero que pasa es que tiene que ir a la memoria. Vos no podés acceder a la memoria. La memoria la administra el kernel. Así que el que encarga el programa desde el disco a la memoria es el kernel. O sea que nosotros más o menos que funcionamos en las aplicaciones, digamos, no funcionan, pero Necesitan realizan acciones de del modo uso continuo del supervisor. kernel. Necesitan estar continuamente llamando al kernel. Claro. Continuamente llamando al kernel. O sea, te doy un O sea que ejemplo muy, sí, muy sencillo. Hola mundo. ¿Cómo sí. haces hola mundo? Por lo que entendí de programación, se pasa a Assembler. No. Olvídate del assembler. Estamos hablando en C, Sí. que es lo único que conoce. ¿Cómo se escribe hola mundo? Printf, Pero printf es una llamada al kernel. ¿por qué? ¿Cómo por qué? Tendría que escribirte el compilador de C, que te faltan unos 10 añitos. Todo el secundario más la LSC llega a los últimos años para ver compiladores. Igual, tipo, printf, eso ya se lo ven en sexto cuando agarran Assembler on Ike como para sí, llamar, pero no vamos a se ver llama printf. Syscall. Sí, pero no vamos a ver printf. No, Ojo. printf no, pero para imprimirlo en pantalla. Pero yo lo que Tenés quiero hacerle que llamar entender a Syscall o él, algo. que todo lo que hace en C, que él le llama función y todo lo demás, son todas llamadas al kernel. Claro. O sea, todo lo que interactúe con memoria, lo que sea. Por supuesto, Ramiro, que se pierde tiempo llamando al kernel, pero es insoluble si es el kernel el que tiene que dirigir la gatuta. Por eso que en las aplicaciones industriales, en las que se pueda evitar tener un sistema operativo, se evita. Pero no porque sea malo tener un kernel, sino ¿por qué? ¿Por qué puede Para ser? evitar el tiempo de comunicación entre la aplicación y el kernel. No, podría ser ese el problema, pero no es ahí uno más grave. Ese es importante, pero es menor. Hay uno mucho más grave. El problema más grave. Sí. A ver, ¿alguien me Perdón, va a decir? Sí, dale. puede que sea que cuando el kernel ve que algo está mal, para todo. No, el problema grave es que el kernel no lo escribiste vos. Ah. El kernel es otro nivel de complejidad. O sea, a ver, vos tenés que hacer un monitor, porque existen esas aplicaciones. Aunque a uno no le parezca mentira, existen esas aplicaciones. Vos tenés que hacer un monitor cardíaco. O sea, tenés que escribir el software para un tipo. El primer error que cometa en esa línea, el tipo se muere de un infarto. Porque eso se lo pone en el corazón. Es un chip que le pone en el corazón, que cuando está vigilando continuamente los latidos, y cuando el corazón hace alguna boludez, le manda un pulso eléctrico, lo arregla. ¿Ok? Para Eso responder. hay mucha gente que lo tiene puesto adentro. ¿Ok? Eso usa software. Entonces, si vos tenés un sistema operativo detrás, ¿no? Vos tenés tu código, el espacio usuario, sistema operativo, ¿ok? Entonces, cuando se muere el tipo y le hagan la autopsia, decís, y yo no tengo la culpa, porque no sé el sistema operativo por qué no atendió suficientemente rápido cuando le agarró el shock. No. La responsabilidad de ese tipo de software es 100% de quien lo programa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones, que tiene un nombre técnico esas aplicaciones, ese tipo de aplicaciones, el software suele no tener sistema operativo. O si tiene sistema operativo, se busca tipo de sistema operativo que puedan dar ciertas garantías. Se llaman sistemas RT, real time. ¿Está bien? Y ese tipo de aplicaciones se llaman sistemas críticos. Generalmente
Los sistemas críticos, aunque ustedes no lo puedan creer, son muy difíciles de escribir y en general están muy mal escritos. En general están muy mal escritos. Es un milagro como no se ha matado mucha más gente, porque lo digo con causa porque la presidenta de Genome, de la Fundación Genome, una mujer, y le llevó a juicio a una empresa de producción de, ¿cómo se llama el aparatito este que le ponen a la- Marcapasos. Marcapasos, gracias. Le llevó a juicio a una empresa de marcapasos para que le diera el código fuente. Y cuando dice que lo leyó se quedó aterrada. Porque todos los lugares donde el código ese podía tener problemas, pero bueno, tenía la aprobación de la FCC es como la mata acá en la Argentina, que le dio el ok, y bueno, y eso se pone. Y bueno, habrá alguna vez que no funcione, y bueno, si esa vez se da justo con el tema Hay muchos casos así de sistemas críticos. Yo me dedico a estudiar fundamentalmente desgracias en sistemas críticos, un tema que me gusta. Entonces, por ejemplo, el Boeing 747 es un sistema crítico. Y Sí, que tuvo unos problemas hace poco. Sí, hace poco tuvo lío. Porque hace poco ocurrió lo impensable, que es un sistema crítico que cada 10 minutos de funcionamiento se tilda. También O sea, tenía que ver que no tenía redundancia vos tampoco. Vos corres el software 10 minutos y en algún momento esos 10 minutos se tilda. No saben cuándo, no saben ni el por qué. ¿Está bien? Es un sistema muy complejo. Billones de variables, toneladas de sensores de todo el Profe, pero avión. eso te iba a decir, se usa en un avión. En el Sí, Boeing el Boeing 747. 747. Claro, en los Boeing 747. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Tienen 9 computadoras que corren todos el mismo software a la vez y una se resetean a la otra. Igual lo de Boeing no son ninguna luz con el tema de los software, también se pasó con el 737 Max. Y qué sé yo si no son ninguna luz. Hay que No, hacer no, ese en el tipo de 737 Max lo llevaron a juicio porque no había redundancia en un sensor, se rompió el sensor y se te cambiaba el avión a tipo en picado y cayeron como 3, 4 aviones te por digo, eso. hay que trabajar en esas empresas y trabajar en esos sistemas. Yo Sí, no sí, sé, sí. ¿viste? Es duro ese tipo de cosas. Pero lo que quería comentar es que un matemático calculó cuál era la probabilidad, no lo hicieron. Se llaman contador de frijoles a este tipo de gente, porque viene de un tema famoso. Calculó la probabilidad que las 9 computadoras se alinearan y todo, porque no corren el software todas simultáneamente. Se alinearan y cometieran, que se produciera en todas las fallas a la misma vez, bueno, la probabilidad era un 0 con 2 millones de ceros. ¿No? Entonces, ¿eso qué te dice? Que ese evento no va a ocurrir nunca. Bueno, pasó. Pasó en el aire. Bueno, tuvieron suerte que no ocurrió nada Profe, grave. pero se usan Sí. esos sistemas críticos justamente para que no esté ese delay entre que el proceso de usuario se comunica con el kernel y se pierda ese tiempo. No. Los No, sistemas se usa para críticos, estar seguro de que lo que haces va a funcionar. los sistemas críticos se supone que son críticos porque justamente no existe forma de que un avión como ese se pueda armar con sistemas mecánicos. Un sistema mecánico no puede resolver a tiempo esas billones de señales. Entonces necesitan un sistema como digital, un sistema electrónico. ¿Está bien? Entonces se podría usar analógico, pero el problema de los sistemas analógicos es el ruido. Entonces son tan complejos los sistemas analógicos, tan sofisticados que no se utilizan. Entonces se utilizan, ¿qué cosa? Los sistemas digitales, que son más deterministas. Pero el problema es que todavía la construcción de software no se puede probar que un software funciona. Es un tema técnico que lo vas a ver solamente en una materia que se llama computabilidad de la LCC. ¿Está bien? Escribir software que garantice su funcionamiento, es extremadamente complejo porque tiene que escribirse en un espacio algebraico. ¿Está bien? Entonces, si nosotros obligáramos a todo el programador a programar de esa manera, bueno, todos ustedes se terminó, no existe más ninguno y lo único que existe son los matemáticos. Porque los únicos tipos que son capaces de escribir fácilmente eso son los matemáticos. Y matemáticos de alto vuelo, no cualquier matemático. ¿Está bien? Entonces, esas formas de programación no son comunes. Ustedes la van a estudiar en cuarto año en la LSC, los que sigan la LSC, que se llaman métodos formales. ¿Está bien? Entonces se usan, en realidad se puede mostrar que un algoritmo, esta es una regla muy fuerte, muy fuerte, esto está desarrollado por Zermelo Frankel, todo lo demás que son lógicos, son matemáticos lógicos, se puede mostrar que un algoritmo que funciona es en realidad un teorema. Entonces, vos lo que podés hacer es, si vos podés, hay algo que se llaman Theorem Provers, COC es muy famoso, es un software escrito en la Universidad de Uruguay, hay muchos Theorem Provers en el mundo. Entonces, si vos escribís un software en un formalismo de un Theorem Prover, el Theorem Prover puede generar código automáticamente. Ese código inducido no tiene fallo. ¿Está bien?
Pero el tema es que escribir ese software es muy similar a escribir un teorema. ¿Ustedes ¿Y en qué recuerdan se, cómo se escribe un teorema? Para todo existe tal que X cumple a tal que vieron con todo ese infierno de cosas. ¿Eh? Es duro escribir así. Hay que escribir como un teorema. ¿Y en qué lenguaje se escribe, profe, el kernel? En C. La mayoría de los kernels están escritos en C. Pero C no es o- de un lenguaje de programación, digamos, de alto nivel. Sí, De los imperativo. de alto nivel, de más bajo nivel. De los altos niveles es el más bajo nivel de todos. Sí. Para responder a la pregunta de por qué no se usa un kernel sin un ring en tipo en cotidiano, es porque es súper peligroso y ¿Un kernel porque, qué, perdón? porque ahí preguntaron también que por qué no se podría usar un solo ring tipo del kernel sin Ah, tener claro, otro. Porque es súper peligroso y porque ya reutilizan herramientas que ya están escritas. Ponele, por ejemplo, para los que jueguen y tengan idea de juegos, me acuerdo cuando salió Valorant, hubo un super lío porque el anti-cheat que usaba era de Ring Zero, o sea, trabajaba en la kernel. Y eso era súper peligroso, porque podía acceder al hardware de computador y te podía hacer lo que vos quieras. Sí, Y pero hubo mucho lío por eso. eso son cosas que solamente se pueden hacer en Windows. En Claro, sí, Windows sí. se pueden instalar cosas en el espacio de kernel. En Linux no se puede. Sí, sí, era para Windows. ¿Está bien? O sea, en Linux para poder correr algo en el espacio de kernel hay que modificar el kernel. Que no es imposible, ¿eh? Al contrario, es muy fácil modificar el kernel porque tiene la fuente. No tengo idea, no vamos a No, salir a hablar no lo a cambiaron, sí, hablar así. ahora del Valorant porque si no viene para largo. Bueno, esto genera automáticamente un problema. Genera un problema que es, si ahora tenemos que hablar con los kernel, la pregunta es, ¿y cómo hablamos con los kernel? Habría que establecer un estándar para charlar con el kernel, ¿no? Bueno, ese estándar existe, lo creó la IEEE, se llama POSIX, Portable Operating System Interface for Unix, ¿está bien? Y realmente no todos los kernels son POSIX. Por ejemplo, Windows no. Windows puede ser POSIX compatible, pero no lo es por default. ¿Está bien? Tiene soporte para POSIX, pero no lo, ¿cómo se puede decir? No lo apoya, no le da propaganda, no le dice a la gente que utilice POSIX. ¿Estamos? ¿Cómo es esto? Bueno, los programadores de Windows, que no sé si hay alguno acá. ¿Hay algún programador de Windows acá? ¿Ninguno? Bueno, los programadores de Windows, que son gente jodida en el sentido de que saben cosas muy raras, porque hay que saber mucho de Visual Studio. No Visual Studio Code, Visual Studio. Visual Studio trabajan con algo que se llama, bueno, ahora cambió, pero en el XP y en el 7 se llamaba así, la Win32DLL. La Win32DLL es una API para acceder al kernel. ¿Está bien? Muchas veces me tiro error eso. Sí, porque está en todo. La Win32DLL está jodiendo todo el tiempo, está ahí en el medio de todo. Es más, los virus lo que tratan es enganchar ahí. Los virus infectan la Windows 32 con una E que infectaron la Win32DLL, por eso Microsoft ha sufrido tantos virus y ha necesitado antivirus y todo lo demás. Es la forma en la que maneja, que uno podría decir, pero es una estupidez. No, tiene ventajas. Lo hace por un motivo eso. Porque Windows, no quiero meterme en esta área, pero Windows es un sistema operativo orientado a objeto. Linux no. ¿Está bien? ¿Qué significa que es orientado a objeto? Significa que cuando uno se comunica con las interfaces, las llamadas están estandarizadas y hay un negociador intermedio que se llama broker. Bueno, generalmente los brokers pueden cambiar. Un broker es el Win32DLL. Otro broker es el POSIX DLL. Está la POSIX DLL por ahí escondida. Uno podría usar POSIX. ¿Y qué bueno tendría usar POSIX? Que eso significa que los programas que yo escribo en formato POSIX para Linux podría compilarlo en Windows sin hacer un solo cambio. ¿Está bien? Y eso, por ejemplo, una cosa que utiliza ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? ¿Podría repetir? Yo podría, programa que escribo para el Linux, ir y compilarlo en Windows sin hacer cambios al código fuente. ¿Eso gracias a qué? Al A broker. POSIX. A POSIX. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, Windows no promueve POSIX, ¿está bien? Promueve su propia API, que no me acuerdo cómo se llama la nueva, ya no es más Win32DLL, usa otras ahora. Tiene Profe, muchas API aparte, porque
vive escribiendo API. De hecho, la API más importante de ahora es la DirectX y la Direct 3D, porque son las API con las cuales se aceleran los juegos. ¿Está bien? Por ejemplo, hoy existe un estándar muy importante que tiende a unificar Unix, Windows y Mac para que los juegos puedan correr transparentemente, y Microsoft la vive boicoteando, se llama Vulkan. ¿Está bien? Y Vulkan cuesta, pero bueno, Vulkan tiene el apoyo de AMD, tiene el apoyo de Nvidia, le va a ser duro. Tiene el apoyo de Steam. Y tiene mucho el apoyo de Steam, exactamente. Le va a ser duro porque Vulkan, o sea, si Microsoft no se quiere alinear, que Microsoft lo que hace es complicar cada vez más la interfase de DirectX. El tema es hasta cuánto tiempo las empresas de software van a tolerar esta temática. ¿Está bien? Y si Nvidia y AMD, que son realmente los que aceleran los juegos, empiezan a cambiar la didáctica, y bueno, lo que pasa es que nadie en la industria quiere que Linux se convierta en una plataforma de videojuegos, por una cuestión muy simple, chao Windows. O sea, en este momento Windows, las funciones de escritorio lo sostienen fundamentalmente la enorme cantidad de juegos que no se pueden correr bajo Linux, y que muchos no saben que algunos se pueden correr bajo Linux, pero hay que hacer un montón de trucos, porque hay que instalar un montón de boludez, etcétera, 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 que no hay empresas comerciales dedicadas a brindar ese soporte. Y muchos gamers usan cosas craqueadas o usan cosas ilegales, entonces no resulta tan rentable. En su momento Steam había sacado un estándar de, esto es viejo, pero que era, ellos sacaron como unas computadoras específicas que para ellos, ¿no? Que llamaban Steam PCs o algo así, que te corrían Linux, corrían Linux, y fue un fracaso porque en ese momento todo el tema de Vulkan eso no estaba desarrollado. Entonces corrían la mitad de los juegos, era un lío el estándar, y ahora por eso le meten tanta bola al tema de Vulkan, a todo eso, porque ellos quieren volver a sacar esas PCs corriendo Linux, porque no quieren pagar licencia. Lo que pasa es que le hicieron un wrapper a Vulkan, que no me acuerdo cómo se llama, los chicos siempre me lo dicen, Proton. O sea, la idea es que ahora se simplificó mucho, porque vos podés usar Proton y simplificar mucho las cosas. Yo juego un juego que fundamentalmente es nativo en Linux, entonces no tengo problema. Pero los juegos que no están escritos con motores nativos, pero bueno, esto está muy acotado porque los dos grandes motores que manejan, no son los únicos dos motores, pero los dos grandes motores, que son Unreal Engine y Unity, los dos ya están portados totalmente a Linux. O sea que es cuestión de tiempo para que muchos otros motores se terminen de portar y bueno, y la cosa se abra. Ahí veremos qué situación se va a dar, ¿no? Sí. ¿Qué es bien un API? Un API es una interfase, de cómo debe hacerse las llamadas. O sea, por ejemplo, como un comunicador. Por ejemplo, a vos que te han dicho que en C una función, ¿está bien? Una función en C debe tener siempre ¿qué cosa al principio de todo? Un argumento. Un identificador de tipo Claro. que devuelve, o sea, int, void, lo que sea, ¿ok? Sí. Se empieza así, siempre se empieza así. Luego sigue ¿qué cosa? El nombre de la función, que no puede ser cualquier letra. Porque uno puede poner una función con, por ejemplo, qué sé yo, ampersand y no sé, algunos símbolos raros. Tienen que ser letras más o menos coherente, decente. No puede poner espacio. Por ejemplo, no puede poner print espacio F. ¿Ok? El espacio está prohibido. ¿Estamos? Se pone todas esas letras. Luego, ¿qué viene atrás de las letras? Atrás de las letras, algún número o punto y coma. No, paréntesis. Luego atrás de las letras viene un paréntesis. En el printf, ¿vos decís? No, en el printf no. Estamos hablando cualquier función. No creo que no llegaron ellos, ¿no? Creo que no llegaron a... No llegaron a dar funciones. Ah, ¿no saben lo que es una función? Sí, recién empezaron... no sé si en tercero llegaron a dar o no. ¿Qué sería? ¿Qué sería función, una función? ¿Vos te referías de cuando declarás una función? Claro. No, todavía no llegamos a declarar funciones. ¿No dieron función en C? Wow, bueno, estamos muertos. Una función en C es una estructura de evolución, o sea, un tipo que devuelve,
¿Está bien? Un conjunto de letras, un paréntesis y un conjunto de tipo adentro y el paréntesis que se cierra. Y luego el cuerpo interior que no me interesa. Eso que yo te estoy diciendo que tiene que ser así, eso es una API. ¿Por qué? Porque es una convención que yo te digo, lo hace de esa manera. No lo hace de esa manera, no es una función. Y el compilador no te lo va a compilar. ¿Ok? O sea, sería una interfaz, me dijiste. Una interfaz que te propone en este caso C. O sea, C tiene toda una API completa de C que se llama glibc. Transforma, de manera sencilla, transforma las cosas fáciles en cosas más complicadas, por así decirlo. API quiere decir Application Program Interface. O sea, cuando vas a programar algo, yo te digo cómo. Claro. ¿Me entendés? Y la pregunta es, ¿pero por qué vos me tenés que decir cómo? Porque no tenemos que poner de acuerdo. Con Porque el si no, kernel hacelo- también. porque si vos haces lo que quieras, entonces también para llamar al kernel nos ponemos de acuerdo. Entonces hay Porque una- vos dijiste que se comunicaba la aplicación con el kernel a través de una API. Acá lo estás viendo. Acá lo estás viendo. Fíjate, printf Sí. está en la aplicación, en este caso escrito en C. Printf en general, no siempre, se convierte en otra llamada más compleja al kernel que se llama write. Write realmente va a generar ¿qué cosa? Una system call. O sea, va a generar un salto, ¿me entendés? Va a generar un salto al interior del kernel. La forma en que se produce este salto, las convenciones y todo lo malo que llamamos POSIX. ¿Está bien? No entendí lo de las POSIX. POSIX es una convención, una forma en que se va a comunicar las aplicaciones con el kernel. No lo vas a ver en tu puta vida, al menos de que trabajes en Assembler o con ceros y unos. Está bien, ¿Ok? está bien. Porque estamos diciendo que es algo que ocurre en el interior de la máquina, en la Claro. RAM, cuando vos haces el llamado de una... No es algo que vos puedas decir, mostrame el POSIX. No hay. ¿Ok? No es que... Y te Es lo como la muestra. forma en la que No. se va a comunicar, digámosle así. Claro, es una forma como se van a comunicar. ¿Ves? Y Una lo mismo definición de pasa- parámetros, digamos. parámetros y otras cuestiones, y hay más simple cosas que parámetros. Ok. Por ejemplo, la estructura esta de salto de ring, de la forma en que se producen los ring, está dentro del tema de la... En realidad ya no se le llama API, pero no quería introducir. Cuando estamos hablando a nivel assembly se le llama AVI. Pero en realidad es un nombre todo. Le cambian P porque en vez de ser application, en realidad es B de binary. Es Application Binary Interface en vez de Application Program Interface. Pero es porque estás hablando de ceros y unos. O sea, realmente es un API. Pero el API es un tipo de API, por así decirlo. ¿Ok? Y rara vez en tu vida vas a ver lo que es un API. Además, yo no enseño en general lo que es un API. Hay que ver mucho assembler para ver eso. Y el assembler ya lo vas a ver en sexto, no vas a querer ver mucho assembler. Bueno. Bueno, acá está un poco lo que conté, lo del tema de Linux. Fíjense que dije en la década del 80, el señor Stallman desarrolla las herramientas del GCC y en el 89 inventa Minix Tannenbaum. Bueno, se equivoca mal con el tema de la patente y viene Don Torvald y escribe una versión del kernel de Minix llamada Linux, la 0.1. ¿Está bien? Mientras se produce un crecimiento importante del DOS, el macOS, Unix, todo en general. Y en el 92 le agregan a Linux los componentes de TCP, con lo cual se convierte en un sistema operativo real porque todo el mundo quiere comunicación de red. O sea, sin comunicación de red no te sirve. Aprovechan y se libera la interfaz X-Window, que es la interfaz, eso ya lo vamos a estudiar, la interfaz gráfica de Unix. Se libera, aparece un clon, porque la interfaz X pertenece a un consorcio que se llama el consorcio X. Entonces se genera un clon que se llama X3, que después ese clon desaparece y aparece una versión nueva que el consorcio decide no seguir persiguiendo a la gente que hace free software y se llama Lexor, que es lo que actualmente se utiliza. Y el Xor dentro de poco se va a tirar a la miércoles, porque ahora se está armando algo nuevo que se llama Wayland.
Wayland está mucho más bonito que Xwindow, pero bueno, hay tantos billones de programas escritos en Xwindow que en el mundo Unix Wayland sufre demasiadas restricciones, o sea, mucha mala onda, pero Wayland es el futuro. Al menos que lo asesinen, pero hasta ahora Wayland es el futuro. La mayoría de los set-top boxes, o sea, los televisores inteligentes, muchos dispositivos de tipo que usan Linux adentro embebido, que necesitan interfaz visual, usan todos Wayland. Eso ya está, están todos usando Wayland. Son todo software nuevo. Pero va a ser difícil cambiar cosas, por ejemplo, como el KDE o el Genome. Genome y KDE están tratando de portar a Wayland, pero les cuesta muchísimo. Hay una versión de Wayland de Genome que anda para el traste y hay una versión de KDE que anda un poquito mejor de Wayland, pero los tipos te recomiendan seguir usando Xwindow. ¿Está bien? Y hay algunas aplicaciones que escriben directamente a Xwindow, con lo cual si no encuentran Xwindow se pudre todo. Y Wayland está tratando de construir un bridge especial para que cuando esté instalado Wayland, si vos necesitas sí o sí, porque hay aplicaciones que deciden bypassear la interfase gráfica, el Genome o el KDE, y escriben Xwindow nativamente. Una aplicación que hace eso, aunque les parezca mentira, a lo mejor ustedes la conocen, pues la mención, se llama Blender. Por eso es muy uniforme esa, no importa en qué sistema operativo corra, porque no respeta si es Genome, KDE o Manjaro o lo que sea. Hay otras que también escriben directamente a X, pero no me acuerdo ahora muchas, pero no es muy común escribir directamente a X porque es difícil programar en X. Es una API también, pero es una API de tipo como la Direct 3D. Xwindow es una API igual a la API Direct 3D. Nada más que Direct 3D, DirectX. Direct 3D tiene su API equivalente en Unix que se llama OpenGL. Que OpenGL fue portada de Unix a Windows. Está OpenGL bajo Windows. Y OpenGL se utiliza en muchísimos juegos, pero a la mayoría de los juegos les gusta más usar Direct 3D que OpenGL. Nvidia promovió mucho OpenGL, AMD. Ahora no, igual, ahora te envías a full DirectX 12. Bueno. No sé por qué está esa temática. OpenGL, en una época Nvidia había Por el escrito. Ray Tracing, quiere DLSS, Ray Tracing, todo eso lo hacen con DirectX 12. Sí, pero debe ser porque DirectX le debe permitir la prostitución esa de entrar en modo kernel. Sí, seguro. Que con eso siempre se aseguran tener grandes desastres, porque así como se tildan los juegos, se tilda la máquina, se tilda todo tipo de cosas. Pero bueno, eso es un tema que ha sido siempre un compromiso con el tema de la velocidad, porque lo hacen por la velocidad, ¿no? Porque obviamente cuando se meten en el kernel las cosas son más veloces. Alguien dijo, y bueno, pero hijo, llamar al kernel no tiene un precio. Claro que tiene un precio. Por supuesto tiene un precio. Y ese precio hace que las cosas sean más lentas. Pero hacen que sean más seguras, hacen que sean un montón de cuestiones más. El tema es lograr un compromiso entre las dos cuestiones, ¿no? Bueno. Recién en el 94, fíjense, recién en el 94, que es ahí cuando Linux recién se vuelve mainstream, aparece la versión 1.0. Recién en el año 1994. O sea que requirió casi 10 años, ¿no? Casi 10 años. Y mainstream quiero decir, no que lo usara ni Google, ni la web, ni nada. O sea, que pudiera usarse. O sea, empezaron a salir distros, etcétera, y todo lo demás con este kernel. Y los kernels, este kernel es un señor kernel, pero este kernel no fue muy... Los kernels con números impares no son muy queridos. Por eso, por ejemplo, uno de los kernels más famosos de la historia fue el 2.36. Y hoy muchos distros están basados en el kernel 4 punto y pico porque no quieren fácilmente migrar al 5. ¿Está bien? Generalmente las historias un poco medio como que tipo ya un folclore, medio gualicho, las versiones impares de kernel de Linux suelen no tener mucho éxito o haber problemas. O sea, ha habido casos de muchos usuarios que han hecho rollback, que han pasado versiones, aparte que se sigue manteniendo. Por ejemplo, la 4 tiene por muchos años más, van a seguir sacando, no sé si está la 400 y pico, no sé cómo está la... A ver qué kernel tengo yo, activo en mi máquina. Pero vamos a ver acá.
Justo tengo que abrir una terminal. Vamos a ver la terminal. Yo tengo una versión de Linux vieja, así que no puedo tener un kernel muy súper nuevo. Yo tengo el kernel 4.15, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, no es un kernel. No sé si alguno tiene Linux, un Linux reciente. Yo tengo. Para tener como referencia, yo estoy usando Android 11 y Android usa el 4.14. Ah, mira, vos usas uno más viejo que el mío. Bueno, pero eso es típico de Android. Pero vos vos no tenés ahí tu compu, porque estás todavía allá. No, pero estoy con la otra, con la que tiene Windows. Ah, Pero la bueno. otra, vos sabés que en la otra estoy teniendo un problema con la kernel, así que seguro hago rollback. No me acuerdo en cuál estoy ahora, pero. Pero estoy casi seguro que deben estar mucho más lejos que yo porque yo estoy en Ubuntu 16 y Ubuntu 16 usa kernel bastante conservadores. Y ya casi no va a tener, dentro de poco no va a tener más soporte, ¿no? Porque ya está todo el mundo pasando a Ubuntu 18. Bueno, la idea no era extenderse tanto en esto, lo que pasa que ya podemos cortar la grabación. Después vamos a tratar